¿Cómo están todas y todos? Estamos en este segundo capítulo del podcast Con Sentido Joven, en este especial al que hemos llamado En línea y en las urnas. El propósito de este especial es dar a conocer conocer a los precandidatos a las elecciones nacionales. Estamos con mis compañeros Carlos y Desidero. Un gusto, Nardi, saludarlos también a ustedes. Presento a nuestra querida invitada, Carol Blenda Ilevsky. Un gusto estar contigo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Bolivia, un gusto de estar acá presente. Bien, querida Carol, comenzamos con la ronda de preguntas y me gustaría saber si es que conoces lo que son las necesidades de los jóvenes y adolescentes en Bolivia. Creo que nuestros jóvenes necesitan muchas cosas y entre ellas lo más urgente, necesitan ser guiados hacia la verdad. Necesitan acceso a una educación de calidad, ¿no es cierto? No solamente necesitan un certificado que diga bachiller en humanidades, también necesitan algún oficio que les pueda ayudar durante la vida. Necesitan empleos dignos, es algo que no tenemos y no podemos ofrecer. Necesitamos darles la oportunidad de emprender, acceso a la tecnología. Todos usamos nuestro telefonito, nuestra computadora y demás cosas, pero la usamos simplemente para perder el tiempo, mientras deberíamos enseñarles a capitalizar el teléfono, ¿no es cierto? Capitalizar lo que saben, enseñarles a ser productivos. No te olvides que existen empresas alrededor del mundo que no importa dónde estés, tienen empleos para ti. Pero no tenemos acceso a esos mercados porque primero no hablamos inglés, porque todo esto se hace en inglés. Y como tú sabes, el gobierno actual y el anterior, que son el mismo partido, lo que han hecho ha sido alejarnos del inglés en lugar de incentivarlo. Y ese ha sido un error bastante grande, especialmente en una economía y un mundo ya globalizado, ¿verdad? Yo creo que esto de lo que es la sexualidad y la educación sexual sí se tiene que implementar en las escuelas y tiene que estar de la mano de la educación normal. Pero, ¿no es cierto? Debería ser algo que sea basado dentro de un círculo moral y ético y no imponiendo tendencias, no imponiendo cosas que no vienen a la edad de los niños. ¿No es cierto? Tú has visto que tuvimos problemas en el país con eso de los libros y luego la orientación sexual que les dan. Un niño es un niño, déjenlo ser niño, no le impongan nada, déjenlo que sea un adulto y él decida al final de cuentas. Lo que necesitamos hacer es darle una base sólida moral y ética para preservar su juventud y su niñez como tal. Y bueno, Carol, si llega el gobierno, ¿qué haría para garantizar que los adolescentes accedan a la información libre y sin prejuicios sobre su sexualidad? Bueno, primero, yo creo que deberíamos establecer que cualquier política educativa en lo referente a la sexualidad debe estar centrada en el respeto a la dignidad humana. Empecemos por ahí, ¿no es cierto? También debe estar ligada a lo que es la ciencia y a la familia. Ya habíamos hablado de la familia como núcleo de la sociedad. No me gustaría permitir que se adoctrine a los niños, ya hablamos anteriormente de eso, y que se les dé toda esta información, la cual destruya su inocencia como tal, como niños o jóvenes. Dejemos que los niños sean niños y los jóvenes sean jóvenes. Los jóvenes deben tener información clara, pero también moralmente sana. ¿Cómo tú garantizarías el presupuesto, un presupuesto suficiente para programas de salud sexual y reproductiva dirigida a nosotros, los jóvenes? Esto debería ser una orientación ética y basada en los principios, los cuales son conocidos por todos los bolivianos. No me gustaría utilizar recursos públicos para destruir valores. Eso es algo que estaría totalmente en contra. El presupuesto se debería destinar a programas que informen con base científica, promuevan el cuidado de tu cuerpo como joven, como niño y demás, ¿no es cierto? La prevención de enfermedades, nadie está libre de esas maldades, ¿verdad? La formación de conciencia en cada uno de nosotros y el respeto del uno al otro, ¿no es cierto? No me gustaría financiar propaganda ideológica disfrazada de salud pública, como es lo que ha ocurrido en el país. Quisiera preguntarte también si nos ponemos en la situación de una menor de edad que sufre una violación y queda embarazada. ¿Cómo usted garantizaría el acceso a la interrupción legal del embarazo sin alguna traba o alguna demora? Mira, esta es una pregunta muy dolorosa.
como madre y como mujer, me duele solo el hecho de imaginar que una niña llegue a ser víctima de una agresión sexual. Lo primero que me gustaría a mí hacer es asegurar la justicia rápida y el castigo al agresor. Es algo que muchas veces no ocurre en el país. Pero no podemos responder a un crimen con otro crimen. ¿No entiendes? Es muy duro de hacerlo, porque al final de cuentas es una vida. Creo firmemente que toda vida tiene un valor, incluso el niño concebido por medio del horror, que es algo que, como tú dices, es algo muy serio de estar imaginando. A mí lo que me gusta, hay algo que se usa en los Estados Unidos, en Europa y en todo lado, que es el plan B, ¿no es cierto? O la pastilla del día siguiente. Yo creo que esto se debería hacer disponible en todos los centros policiales y juveniles y demás cosas, porque la pastilla prácticamente interrumpe cualquier cosa que haya pasado, si es que ha pasado, ¿no es cierto? Y simplemente empiezas tu periodo de nuevo. Ahí no existe, yo creo que en ese sentido no existiría un dolor mental ni emocional ni nada, porque tú no sabes si estás embarazada, tú no sabes si en realidad había un embrión o la posibilidad o nada, simplemente paras de golpe. Entonces probablemente no hayas hecho nada, entonces no existe ese cargo de conciencia. Claro que eso tiene que hacerse inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces debería estar disponible en las policías, dentro de los policías, centros médicos y demás, como una parte de prevención. Entonces, yo creo que eso es por lo menos algo razonable, algo ético, algo que... ¿Qué más puedes hacer, no es cierto? Garantiza de que no quede embarazada en ese tipo de condiciones. Tal vez su propuesta para que nosotros accedamos a ese tipo de métodos anticonceptivos sería la educación tanto en la escuela, el colegio y la familia. Por supuesto, ¿no es cierto? La familia es el primer lugar donde se forma la conciencia moral y la educación de los niños y jóvenes. Esta es la que fortalece con sus conocimientos todo de manera clara y útil. Tu familia muy rara vez te va a venir con macanas prácticamente y decir, no es cierto, esto es, esto no es. Peor cosas aprendes de tus amigos que de tus padres o de aquellos que están cerca tuyo. Muchas veces no existe esa conexión entre padres e hijos, entonces tenemos que fomentarla y hacer que exista. Entonces los métodos anticonceptivos deben ser abordados con responsabilidad ante todo, sin banalizar la sexualidad. Estamos hablando de libertad, no de libertinaje, ¿verdad? Y darse cuenta de que el sexo no es un juego al final de cuentas, es como nos reproducimos como raza humana y como tal tenemos que darle su valor dentro de lo que es la sociedad. En este caso no sería solo prevenir embarazos, sino formar personas responsables, con autocontrol, con criterio y con respeto a su cuerpo, los del otro, ¿no es cierto? Para de esa manera mantener algo bonito que siga siendo bonito. Hablando un poco más de los jóvenes, la juventud demanda autonomía, desde su cuerpo hasta su economía. ¿Cómo apoyar a políticas que promuevan la autonomía de mujeres y adolescentes en Bolivia? Mira, yo creo en una autonomía bien entendida. Autonomía no significa hacer lo que te dé la gana, ¿no es cierto? Sin enfrentar las consecuencias de cada acto que tú haces. Autonomía significa tomar decisiones responsables ante todo, con libertad y con mucho razonamiento. Para eso tú vas a necesitar la comprensión de la gente que está a tu lado, de las personas que te guían en la vida, ¿no es cierto? A mí me gusta apoyar la autonomía económica de los jóvenes ante todo, porque no existe autonomía sin billetera. Para cualquier cosa que tú quieras hacer en esta vida, empieza teniendo la libertad dentro de tu billetera. Por lo cual significa que tenemos que crear jóvenes que sean sostenibles, que puedan financiarse solos. Basta de esos muchachitos que hasta los 30, 40 siguen en la casa de sus papás, ¿verdad? Y eso ocurre mucho en el país, porque no les da el bolsillo, no les da el trabajo, no les da una y otra cosa. Entonces tenemos que fomentar que estos jóvenes sean más autónomos. Si esto ocurre, pues va a ser mucho más fácil. En cuanto al cuerpo, si los jóvenes deben conocerlo, respetarlo y cuidarlo ante todo. ¿Sí? Tengo una visión un poquito más libre
pero sin llegar al libertinaje, ¿no es cierto? Independencia, autonomía, que tú seas autosuficiente, que puedas comprarte lo que quieras, que puedas hacer lo que tú quieras, pero también que sepas que a cada cosa que tú haces hay un efecto y, y que sepas cómo salir de esos problemas, sepas valerte por ti mismo dentro de esta sociedad, porque es un monstruo enorme que consume todo. Entonces, tú tienes que ser autosuficiente de alguna manera. Creo que las políticas públicas deberían estar guiadas por principios, pero por los principios más básicos en lo que es la ética, ¿no es cierto? La dignidad humana, la defensa de la vida, el respeto al bien común, la justicia, la independencia, el libre pensamiento, cosas que son bien básicas en muchos lados, pero en Bolivia no existen, ¿verdad? Tú sabes, Bolivia es un país bastante espiritual, basado en lo que es el catolicismo, el cristianismo y el paganismo, todo mezclado, ¿no es cierto? Donde la mayoría de las personas creen en Dios. No importa cuál sea tu Dios, se respeta, ¿no es cierto? Pero creen en Dios. Entonces, no podemos construir un Estado que desprecie sus raíces como tal. Tú no puedes decir, ¿no es cierto?, a pesar de que existe la separación de Dios y la iglesia, de la iglesia y el Estado, en la cual yo estoy muy de acuerdo, ¿no es cierto? Tienes que respetar a la gente por lo que cree también. Un gobierno no debería pretender imponer su pensamiento donde la fe es excluida de lo que es el espacio público. Las creencias religiosas y paganas, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Cualquier creencia debe ser una expresión de libertad individual, que se respete lo que cada uno es. Y deben aportar al bien común para poder ser escuchadas. O sea que no importa lo que creas, con tal que no estés perjudicando o matando a alguien más. Se compromete a defender un Estado laico que garantice derechos para todas las personas sin injerencias religiosas. ¿Cómo lo haría? Creo en la separación del Estado y la religión. No deberían unirse, pero sí defendería un Estado laico, pero no a un Estado laicista. Es decir, un Estado que no imponga ninguna religión, pero que tampoco excluya cualquier tipo de voz de fe dentro del debate público. Ya te dije, toda religión debería ser respetada mientras no esté molestando a la otra o discriminando nada. Esto lo que es de la laicidad no debe ser excusa para eliminar la cuestión moral en la toma de las decisiones públicas, ¿verdad? Se debería defender los derechos de todos. Yo creo que todos podemos vivir en paz de una manera u otra, viendo los términos y llegando a un acuerdo de partes en la cual nadie perjudique al otro. Las mujeres jóvenes enfrentan barreras económicas, tanto para estudiar como para trabajar. ¿Qué hará para garantizarles una autonomía financiera y también más oportunidades laborales? Si nosotros queremos que las mujeres sean más independientes, tengan más derecho, tengan más trabajo, tengan demás cosas, empecemos por la educación. Si las mujeres tienen mejor educación, no solo las mujeres, eso es de todos. Eso de discriminarnos y ponernos en grupos de minoridades, ¿no es cierto? Que las feministas, que los machistas y demás cosas es solamente perjudicial para todo el Estado. Entonces, las mujeres tienen que prepararse más de lo que se están preparando, tienen que tener mayores oportunidades, tienen que tener un bachillerato que sea no solo de humanidades, pero también técnico, y en el cual puedan generar de una manera u otra sus ingresos. Necesitan, claro, que leyes y demás que las apoyen, y demás, pero las leyes deben ser para todas, todos somos iguales ante la ley. Y como tú debes saber, es a la 348 que todo mundo habla, tiene pues sus cosas que van por encima de lo que debería ser lo normal, moral y ético, ¿verdad? Entonces necesitamos una revisión de ese tipo de leyes y garantizar de que todos ante la ley seamos iguales, sin importar el sexo, sin importar la tendencia religiosa, ni nada por el estilo. Pero las mujeres necesitan crear su propio sistema de finanzas, apoyarse entre ellas. El problema de las mujeres en Bolivia es que son muy envidiosas, seamos honestos. Una está subiendo, va y la otra la jala. Los hombres son un poco más unidos y a veces trabajan mejor en equipos. Las mujeres no. Yo he visto que en grupos de mujeres, donde uno puede hacer un proyecto, alguna cosa, entre ellas se atacan, entre ellas se bajan. Y eso debería cambiar. Cada día en Bolivia, niñas y adolescentes sufren violencia sexual y muchas terminan en embarazos
forzados. ¿Cómo usted frenaría esta crisis? Bueno, esta es una tragedia, ¿no es cierto?, prácticamente. Pero primero yo creo que necesitamos una reforma bastante profunda a lo que es el sistema judicial. Tendríamos que parar lo que es la impunidad para los violadores. Muchas veces son los mismos padres, padrastros, familiares. La violencia sexual de las menores empieza en sus propias casas. Es increíble, pero cierto. Segundo sería la prevención desde la familia y las escuelas. Que estas niñas tengan la opción, ¿no es cierto?, de denunciar, que tengan esa apertura mental para poder decir que algo está mal. Y si nosotros tratamos de inculcarle, como ya te había dicho, esta educación moral y ética y demás cosas, y hacerles conocer cuál es la diferencia entre lo que está bien y está mal, podríamos frenar muchísimo más estos problemas que tenemos. La violencia sexual es prácticamente una lacra y debe ser erradicada desde la raíz. Mientras más fuerte sea la pena, menos van a ser los crímenes. Porque hoy yo creo que las sentencias que existen a veces son muy pequeñitas, ¿no es cierto? Y debería hacerse más. Hace unos 2-3 días leí un artículo de Rusia que Putin había impuesto la castración química para los violadores. Y está en ejecución prácticamente en Rusia. Entonces, yo creo que si podríamos poner eso como algo que pueda interferir en la mente de los hombres que están tratando algo de hacer, algo malo de hacer con las niñas, entonces podríamos parar bastante esta situación. Y bueno, Carol, vamos a comenzar con el sector de preguntas sí y no. Necesito que usted me responda con sí o no. ¿Sí o no? Bueno, comenzamos con este sector de preguntas. Carol, ¿usted está de acuerdo que con la educación integral en sexualidad sea obligatoria en todas las unidades educativas? Sí. ¿Está a favor de ampliar las causales del aborto en Bolivia? No. ¿Se compromete a sancionar a los médicos que nieguen una ILE apelando a la objeción de conciencia sin referir a otro profesional? Sí y no, dependiendo del caso. ¿Está de acuerdo que con adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos sin necesidad de consentimiento de sus padres? Sí. ¿Está a favor de sancionar penalmente a quienes obstaculicen el acceso a derechos sexuales y reproductivos? Sí. ¿Cree que la religión debe influir en las políticas públicas del país? Muy poco. En algunos casos, muy contados sí, pero después no. Un compromiso con la juventud. Bueno, Carol nos envió su promesa a la juventud, entonces la vamos a poner en la ánfora. Y no olviden de que todas las promesas que están poniendo los precandidatos la vamos a publicar en todas nuestras redes sociales. Un compromiso con la juventud. Muchas gracias, querida Carol, por estar aquí, brindarnos de tu tiempo. ¿Quisieras tal vez dar algunas palabras más a los jóvenes, algún mensaje o algo a añadir? Mira, yo creo que como mujer, como madre, como boliviana, quiero decirles a todos estos jóvenes que sí es posible recuperar Bolivia del estado en el que está, que no todo está perdido, que todavía hay gente que cree en la verdad, ¿no es cierto? Y todos deberíamos creer en la verdad, también en ese orden, la justicia y el poder de hacer el bien. Yo creo que no vengo ni a dividir, ni a imponer lo que soy o cómo soy. Yo creo que vengo a servir. Y esa debería ser la actitud de todos los jóvenes. Servir nuestra patria, unirnos y reconstruir esta tierra que es nuestra. Bolivia necesita un cambio real. Y no solamente un cambio cosmético, ¿no es cierto? De encimita que lo limpies y nada. Yo creo que todos, jóvenes, adultos, incluso niños, deberíamos estar dispuestos a liberar nuestra patria del socialismo que le está destruyendo, pero con un corazón limpio, con fe y con el coraje firme de poder hacer cambio en estas próximas elecciones.
Es nuestra decisión, es nuestro voto, que no vaya a la basura. El país está en un estado deplorable y ya hemos visto que solo va a peor. No hay mejoras en los últimos tiempos. A mí me encanta interactuar con jóvenes, he sido catedrática por muchos años, entonces me gusta enseñar lo que he aprendido, porque no puedo llevarme lo que sé conmigo ahí a otro lado, ¿no es cierto? Al otro lado de esta vida. Muchachos, muchísimas gracias a ustedes, un placer haber compartido estos momentos con todo el equipo que tienen, sigan adelante, el trabajo que hacen realmente puede llegar a cambiar este país y es algo que necesitamos. Un placer, un beso a todos, ¡mua! Nos vemos en la próxima. Amigos y amigas que nos están pudiendo ver y pudiendo visualizar el podcast, les invitamos o también tengan en cuenta que se está difundiendo por todas las redes de Católicas por el Derecho de Decidir. Bien, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast con sentido joven en línea y en las urnas.